Nos llamamos Pogo Gráfico y somos un grupo de estudiantes interesadas en explorar el cruce entre el diseño gráfico y la música. Este capítulo tratará sobre el pop como fenómeno estético y cultural, ya que el pop no es solo un género musical, es un lenguaje visual, una identidad colectiva y un reflejo directo de los cambios sociales, tecnológicos y políticos de cada época. Entender cómo se construyen esas imágenes, portadas, campañas, identidades visuales, mundos estéticos, permite comprender también cómo se produce cultura en el presente. Para profundizar en este vínculo, conversamos con Manuel, diseñador gráfico vinculado al rubro musical y actualmente profesor en la Fundación Gutenberg. Yo soy Manuel Sáez, soy diseñador gráfico, recibido de la Gutenberg hace 11 años. Y bueno, y este año me sumé como docente a la carrera, a la materia de proyecto estratégico de diseño, que ahí con Tizi tuvimos un cuatrimestre de mucha música y mucho diseño relacionado con la industria musical. Eh, Actualmente trabajo en Disney hace ya 3 años. Soy el líder de diseño de Disney Plus en Latinoamérica. Hacemos todo lo que es la comunicación de marca para la plataforma. Lo van a ver en la calle en los pósters, lo van a ver en las pantallas digitales en movimiento, lo van a ver en social. Bueno, así como todo el ecosistema de comunicación de Disney Plus. Y a su vez, por momentos un poquito más, por momentos un poquito menos, diseño discos, que es una pasión que tengo yo creo que desde que siento que la música me llegó antes que el diseño. Vengo de una familia muy musical, mi viejo tocaba la batería, mi hermano también, mi vieja la guitarra, desde siempre escuchando los Beatles, Queen, Charlie, bueno, siempre hubo mucha música en mi casa, así que me gusta autopercibirme melómano antes que diseñador gráfico, y después, bueno, cuando cayó el diseño, de golpe ahí se hizo un match hermoso. eh, Veía un poco en las preguntas que habían preparado para hoy y me preguntaba cuándo llegué a diseñar música, y la verdad creo que fue algo, no sé si accidental, porque accidental no creo que haya nada, sino como que hubo una preparación para llegar a ese momento. Pero yo de chiquito quería ser actor, que cantaba, ¿no? Como siempre como a mí la cuestión así de la música, más que nada, como siempre me gustó mucho, me apasionó, y estudié canto muchos años, y en algún momento empecé a estudiar diseño gráfico, y mi amor por la música, quizás en eso, ¿no? En la cuestión del artista, por decirlo de alguna manera, se pasó más a un hobby, y, y bueno, y en este grupo de amigas que hice en canto, ellas deciden seguir el camino de la música, y de golpe iban a sacar un disco, y creo que era el diseñador más a mano que tenían, pero por el otro lado como un vínculo de muchos años. Y cuando creo que estaba en segundo año de la carrera, cuando sale esta posibilidad de hacer un primer disco, eh, y nada, me volví loco, ¿no? Como tratando de aplicar todo lo que había aprendido hasta ahí de conocimiento y de conceptualizar la música, ¿no? Como traer a imagen a la música es un desafío hermoso, es hermoso, ¿no? Porque se atraviesa mucho lo emocional, la música es sentimiento, ¿no? Como es esa no sé, con un amigo siempre hablamos de las canciones que te producen el efecto hamaca, ¿no? Eso de uno se está amacando muy fuerte y de golpe te sube esa sensación hasta la boca ¡ah! ¿No? O te eriza los pelos, y la verdad es una sensación tan hermosa, y de golpe poder trabajar con emociones en la destreza visual es hermoso cuando uno le encuentra, ¿no? Como el match a lo que estoy escuchando con lo que estoy viendo. O de golpe lo expande también, ¿no? Como por contrario, ¿no? No siempre es tan literal una cosa con la otra, sino que a veces
lo visual viene a complementar un poco o a terminar de cerrar un relato en lo musical. Bueno, genial, Manu, gracias. Gracias por tu presentación y también por tu tiempo. Por Nosotras favor. somos Celeste, Ornella, Tiziana y Tiziana raramente. Y bueno, nada, queríamos saber un poco sobre tu experiencia. Este podcast está orientado a la historia del diseño, no necesariamente histórico, sino también contemporáneo, y poder hablar del efecto que tiene el diseño en la música. Bueno, ya nos contaste un poco cómo empezaste con el diseño dentro de la música, pero queríamos saber qué es lo que te inspira a seguir trabajando con esto y más puntualmente en el pop y en el movimiento cultural que genera el pop, ¿no? Yo creo que lo que más me motiva es el amor que tengo por la música, realmente. Yo estoy todo el tiempo escuchando música, ya a un nivel que quizás peco de pesado, ¿no? De estar o con los auriculares todo el tiempo, o aparte siento que la música es una gran compañera para nuestra disciplina, ¿no? Estar trabajando y de golpe tener musiquita de fondo y tener ahí como es como el mate, es como un pucho la música, ¿no? Como es esa o un cafecito, o el compañero o compañera que uno tenga en esos momentos de trabajo y de procesos creativos. Eh, entonces, creo que esa pasión es lo que me hace querer trabajar con la música, más allá de como compañera, sino también como fuente de inspiración. Y, y me gusta mucho también la cruza en los procesos creativos que tiene un artista musical, ¿no? Con los que puede tener un diseñador gráfico, que no siempre son los mismos, y, y escuchar a alguien que está pensando un disco o que está tratando de encontrar una manera de conceptualizarlo, ¿no? O de encontrar un relato visual a lo que hace la música, me parece súper hermoso en esa dupla, ¿no? En esa dupla creativa que uno puede tener con un fotógrafo, que uno puede tener con un actor, que uno puede tener con un músico. Puntualmente con la música me pasa eso, y además creo que también lo sonoro a veces nos saca, justamente, ¿no? Como nos saca de la imagen, ¿no? Como que estamos en un plano mucho más auditivo y sensorial, y bueno, y la imagen viene a veces ahí a complementar un poco ese universo o ese mundo en el cual nos transportamos cuando ponemos play a un disco. Y el pop puntualmente lo que tiene, creo que si tuviera que hacer esos test de qué estilo musical sos, yo me considero que yo soy el pop. El pop lo que tiene es un género musical que yo creo que si le tuviera que encontrar una analogía, es como el Palermo de los géneros musicales, ¿no? Como uno no termina de entender dónde termina, tiene diferentes zonas que son o más oscuras, o más luminosas, o más populosas, o más solitarias, o más poéticas, o más comerciales, y eso me parece hermoso, porque tiene la elasticidad de ser lo que uno quiere que sea. Eh, entonces el pop puede ser triste, el pop puede ser melancólico, puede ser alegre, te puede dar ganas de bailar, te puede dar ganas de llorar, te puede acompañar un domingo a la tarde de lluvia, te puede acompañar después de tu primera cita. Eh, entonces es un género que siento que no tiene prejuicios. Quizás los tiene para afuera, ¿no? Porque el pop a veces es muy prejuiciado, no sé si existe esa palabra, pero no, como que hay muchos prejuicios con respecto al pop por justamente lo comercial y lo superficial que a veces puede ser, pero de golpe pasa, como pasó hace unas semanas, que Rosalía saca un disco inspirado en la religión y en una conceptualización súper condensada y de lenguajes y de idiomas y de referencias, y permite también eso, ¿no? Como ser perrear o puede ser rezar al mismo tiempo, ¿no? Como, no sé, tiene esa elasticidad. Sí, y también a veces hay un prejuicio muy grande con el pop de que es tan popular y universal que se cree que porque es muy consumido no es igual de importante, y lo que queremos hablar es que también puede tener una gran crítica social o no, igualmente es de disfrute, ¿no? Y tiene influencia en el contexto.
retomando esto que decías de lo importante que es de darle visual a una obra de arte que es sonora y que a veces se puede quedar en ese plano, pero ¿cuánta importancia tiene el rol del diseñador al darle vida a la obra del artista y qué parte, o sea, el diseñador, o si crees vos que lo sos, una gran parte de la obra, ¿no? Eh, bueno, ¿crees que formás parte como de un poquito de ser artista de esta obra? 100%, 100%. Y, y me ha pasado en varios proyectos que quizás estaban en un estadio de maqueta o de demo o de ensayo, ¿no? Trato con los proyectos con los que laburo en la medida en la que se pueda, ¿no? Como de estar lo más anticipado que se pueda a ese proceso, porque me gusta empezar a escucharlo, me gusta también cómo va iterando la música y cómo se va como modificando y editando y eso, y es un proceso que nosotros como diseñadores también hacemos, ¿no? Como esa idea inicial que tenemos para un proyecto y cómo hacemos ese vómito creativo de me imagino estas referencias, me imagino este universo y empezar a partir de ahí también, me imagino esta oración o este disco tiene este concepto, entonces cuando después lo ves materializado o lo ves utilizado también a tu diseño. Me pasó en el proyecto, laburé hace unos años en un disco de Lali, que fue quizás el proyecto comercial más grande en el que pude laburar, comercial en el sentido, ¿no? Como de lo expansivo que podía ser, aparte Lali estaba en un momento también como de quiebre, de ser internacionalmente conocida, eh, y se hace el lanzamiento del disco, Lali lo presenta en el Luna Park, y iba caminando ahí por Avenida Corrientes, llegando al Luna Park, y veía, nosotros habíamos armado merch oficial, pero veíamos todo el merch no oficial de los recitales que existen, Y es increíble igual. y a mí me dio una alegría, ¿no? Como poder ver el diseño en uso, ¿no? Como que también eso lo hace también en esto que vos decías de lo político o de lo cultural, ¿no? Eso lo hace también democrático, también, ¿no? Como, eh, qué sé yo, el consumo, lo sabemos, ¿no? También tiene su costo, tiene su valor y no todos pueden acceder a un montón de cosas que se hacen en el plano de lo comparable. Y de golpe ver también esas posibilidades de democratizar un poco lo que uno hace y abrirlo al mundo, es hermoso, es hermoso. ¿Qué más lindo que una foto robada de internet impresa en una remera no oficial de algo que hiciste? Es bellísimo, Y es alguien que poético, quiere tener tu obra, ¿no? Es ¿sí? tremendo. Tremendo. También como que la música da mucha identidad a las personas, ¿no? Y a la cultura. ¿Y qué es lo que sentís cuando ves como esa gente que está haciendo, no únicamente lleva puesto tu diseño, eso representa quiénes son, ¿no? ¿Te pasó alguna situación así o qué sentís? Como qué completo puede ser el diseño? Eh, me da mucha satisfacción, me da mucha satisfacción. Creo que acerca muchísimo a la música junta gente también, ¿no? Entonces también tiene eso de formar parte después de la cultura, de la historia, del colectivo, ¿no? Como de verlo ahí, eso, como materializado, implementado, consumido, usado. Aparte también el mundo de la música, pensaba en los Beatles, ¿no? Como por poner un ejemplo así como muy global y muy conocido, ¿no? Como los Beatles arrancaron medio boy band, ¿no? Medio los Backstreet Boys de los 60, y de golpe a ellos también los influyó la historia y los influyó la guerra y los influyó también como su propia ideología y también el, el atreverse a ser un artista con voz, ¿no? Que es muy agradecido eso también, como eh, celebro muchísimo cuando un artista trae la problemática social o trae lo político o trae, ¿no? Como lo trae a la conversación, más allá de que uno después pueda estar de acuerdo o no con esos pensamientos, pero por lo menos traer la conversación a democratizarla y hacerla como eso, como un diálogo es fascinante y estar involucrado de alguna manera después en esos procesos a partir de lo que uno aporta o de lo que uno hace es súper rico, es súper rico. Totalmente. Y la bajada visual de la idea, a pesar de que la traiga el artista, es
hiper importante. ¿Crees Y que... perdón, de eso no siempre el artista la tiene tal vez tan clara tampoco. Entonces ahí eh, un artista a veces tiene muy claro el arreglo de bajo o el filtro que quiere usar en la voz o la forma de la canción, pero no siempre tiene tan clara la idea de lo que quiere, qué quiere hacer con eso, ¿no? Y ahí el rol nuestro es súper interesante para poder dialogarlo y para poder construirlo en conjunto. Totalmente. ¿Y crees que con este aporte visual y también que puede tener el artista, se puede cambiar algo en el contexto social con estas críticas o pensamientos políticos? No Yo creo, partidario, ¿no? Pero político en general. yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, no se me ocurre ahora quizás un ejemplo de algo que en lo que haya laburado que tenga eso, pero voy a traer el ejemplo de Lali quizás por cercano y por nacional, ¿no? Por todo lo que sucedió en toda esta última era de ella, también en decidir asumirse como argentina, ¿no? Y llevar esa impronta argentina también como a otros países, a otros mercados, a otras culturas, a gente que quizás no está tan relacionada con un montón o generaciones, ¿no? Que quizás no pasaron un montón de otras cosas. eh, y bueno, y toda esa impronta así bien argentina, bien nacional, más de rock y todo, resuena muchísimo en el público que la sigue, en el público nuevo que quizás no la consumía, o quizás no la consume, pero por lo menos también como está ahí queda en la cabeza, ¿viste? Como que esas cosas, por más que uno no después las termine escuchando o consumiendo, por usar un término, ¿no? A mí también me gusta mucho la diferencia entre consumir música y escuchar música, ¿no? Que es muy propia de estos tiempos, hablando también, ¿no? Como de un contexto social y de este momento del mundo, ¿no? Como qué lindo sentarse a escuchar un disco, ¿no? Y qué lindo también que ese disco te permita pensar sobre tu realidad, te permita pensar sobre lo que te rodea, sobre quién sos, sobre, ¿no? Como es muy identitario. A mí justamente, ¿no? Como el pop, siento que me ayudó a forjar una identidad también, en la cual me siento muy cómodo y en la cual siento que tiene esa posibilidad también fluida de moverse y de dialogar. Total, la identidad cambia también, ¿no? Y el pop te da como este gran espectro de que te puedes acomodar donde quieras. Bueno, volviendo a lo de Lali, también creemos que Lali es un gran ejemplo de esto de que hay una concepción errónea del pop que es que no tiene, que es como comercial, ¿no? Siempre, y que no tiene una crítica. Y la verdad que Lali nos recontra aseguró de que se puede hacer una crítica social a pesar de que el pop sea concebido como un género poco profundo, ¿no? ¿Crees que hay otra concepción del pop errónea y crees que se puede cambiar a través del diseño? Yo creo que yo creo que el más erróneo es lo superficial con respecto al género, ¿no? Y más allá del ejemplo de Rosalía que hablábamos antes, hay otros artistas que han traído también cultura a la hora, ¿no? E historia también a través del relato musical que traen, ¿no? Como de traer vanguardias artísticas, de colaborar con otros, con músicos de otras generaciones también, y la impronta que trae ese otro artista en esa colaboración. Eh, entonces, creo que a veces se lo subestima en las posibilidades que tiene el pop de contar una historia o de educar también. Corriéndonos un poco de lo musical, soy muy fanático de los Caballeros del Zodíaco, fueron mi anime de la infancia, y tienen esa cuestión de pelea y de caballeros y de sangre y no sé qué, pero atrás tiene la mitología griega, y de golpe yo me metí de lleno en eso, en la mitología nórdica que también la trae, ¿no? Como esa posibilidad de hacer esas cruzas y de que después te den ganas de buscar un poquito, ¿no? O de letras que hablan sobre cosas que no conocía o que no viví,
y de golpe estar en Wikipedia o buscando en internet o en la época del ciber, irme a imprimir las letras de los artistas que escuchaba y traducirlos y entender, incluso yo nunca hice una formación de inglés así como, ¿no?, el first y todas estas cosas, sino que siento que el pop me enseñó el inglés, ¿no? Como me enseñaron las expresiones. Hay algo también del lenguaje, ¿no?, que se trae mucho en la música y en los artistas, que se renueva, expresiones, no sé, ¿no? Hay algo también del futuro, del presente y del pasado que en la música puede estar presente y es súper rico también para... Justo hace unas semanas que Wolko fue a la Gutenberg a dar la charla, me quedó resonando mucho que un diseñador tiene que ser culto, ¿no? Como, y me pareció una oración muy fuerte, de alguna manera, pero por el otro lado muy, muy rica también, ¿no? Como de saber también con las herramientas que uno puede contar a la hora de diseñar algo para traer historia, para expandir un relato, para eso, para traer conversación y para culturizar también, ¿no? No desde un lugar Total. esnobo, ¿no? Sino como desde ese lugar de poder, eso, educar. Sí, y hay algo re interesante en las capas de sentido y en la música que hace que el espectador, y bueno, y también en el diseño, que se involucre, ¿no? Con el proyecto musical o con la música, por ejemplo, lo de Rosalía está súper interesante, cómo trae un montón de cultura de diferentes países, se trata mucho de eso, y también que habla en diferentes idiomas y vos vas y vas a buscar la letra y te involucras con el proyecto, ¿no? Y cómo también lo podemos hacer desde el diseño. Eh, Totalmente. y cómo podemos traer culturas de diferentes lugares también. Algunas preguntas que te queríamos preguntar en base a esto es Sí. también cómo se traen tendencias internacionales y cómo a veces funcionan y a veces no, ¿no? En este contexto. ¿Te pasó alguna vez de traer como alguna referencia de afuera eh, y funcionó o no? Bueno, a mí me gusta muchísimo el diseño escandinavo, ¿no? El diseño gráfico escandinavo, como tengo ahí como un referente en lo minimalista, en lo pulido también que tiene, ¿no? Como en una cuestión así como muy, muy sintético, muy chiquito, ¿viste? Como es un tipo de diseño que me gusta muchísimo y creo que en mis trabajos lo trato de traer siempre desde lo tipográfico, desde la apuesta, desde lo fotográfico. eh, bueno, lo americano también, ¿no? Está también ahí como siempre muy, muy presente, quizás es un monstruo comercial muy grande, y en esto que vos decías de las tendencias internacionales, bueno, es cierto que yo creo que hay ciclos en los cuales también un artista se globaliza, ¿no? Y de golpe pasa a ser identidad del mundo, pero también, trayendo nuevamente quizás o el ejemplo de Lali o el de Rosalía, que son estos ejemplos que veníamos hablando ahora, se trata también de traer mucho de la cultura propia también, ¿no? Y Rosalía con lo español también, ¿no? Es un ejemplo claro de, 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 de traer un universo y un mundo que también habla de un país, habla de una historia, habla de una idiosincrasia, como puede pasar acá en lo nacional. Paco y Catriel son un claro ejemplo de una banda que se ganaron un Grammy hace 3 días, ¿no? Como hay una exposición global súper grande sobre lo que hacen, pero hay unas referencias muy argentinas en lo que hacen, ¿no? Como yo creo que en ellos está mucho en el humor, ¿no? Como las expresiones, en lo que usan. Y ellos también creo que han pasado esa curva de intentar acercarse quizás más a los géneros más urbanos que quizás no nos pertenecen tanto, pero a su vez también la cultura del trap acá en Argentina tiene una impronta muy fuerte, ¿no? Como y eso se nota y es re lindo encontrarla representada cuando lo ves en, qué sé yo, en lugares del mundo, ¿no? En el Tiny Desk que hicieron a principio de año o que tocan en Japón de golpe, ¿no? Y un público japonés se vuelve loco cantando en argentino, ¿no? En ese castellano argentinísimo. Hermoso.
Hermoso. Creo que hoy en día hay algo muy interesante en Argentina, en la música y en el diseño y en un montón de tendencias, que es como volver a valorar la cultura argentina. Hubo un momento anterior en el que todo el tiempo veíamos para Estados Unidos, intentar de como parecernos o de tomar referencias de ellos, y bueno, Lali y Paco y Catriel explotan la cultura argentina, toman referencia de eso y además lo exportan al mundo y es increíble también, ¿no? Y cómo también un diseñador puede ser parte de eso, de la gráfica que va para afuera, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, ¿tenés algún referente en el rubro que te interese contarnos? ¿Diseñadores argentinos? Sí o no, también puede ser. Diseñadores argentinos, creo que una obviedad es hablar de Alejandro Ross. Obvio. Por supuesto que es un... Yo siento que él es un referente en esto que hablábamos de antes del diseño escandinavo y de esa cuestión como más minimalista, como... si hay algo que me gusta de Alejandro Ross es su forma de uso de retórica y de sacarme una sonrisa con lo que hace, ¿no? Como que a veces decís, mirá con qué poco me está contando tanto, ¿no? Y ese poco no lo quiero minimizar para nada, al contrario, creo que cuando algo logra estar encapsulado, ¿no? En un objeto, en una imagen, en un encuadre o algo así, y poder jugar con esa dualidad o esa retórica es súper interesante. Me gusta muchísimo también Franco Ferrari, que es otro diseñador. Me gusta mucho Lucila Taba. Ella laburó mucho con Banda Los Chinos. Tiene una estética muy de aerógrafo, muy de ilustración, medio ochentosa, hermosa. Me gusta un pibe que se llama Segundo, que laburó con Casu, laburó con Marilina Bertoldi. También pibes, ¿no? Como pares, colegas, que tienen unas identidades súper interesantes, ¿no? Como más urbanas, más pop, más collagísticas, más fotográficas. Creo que ellos son diseñadores que a mí me re gustan, que laburan mucho con artistas y con música, con discos. Bueno, genial. Y como pregunta final, te queríamos hablar desde nuestro lugar de capaz también querer dedicarnos a esto y para todos los que vean el podcast, ¿de qué consejo le darías a diseñadores que quieren dedicarse a la industria musical? La industria musical, así como suena, que suena como una cosa enorme e inalcanzable, a veces es el amigo músico que necesita un flyer, ¿no? O a veces es la banda que voy a ver, que me gusta, que de golpe va a sacar un disco y me acerco a preguntarle, che, que quieren que colaboremos en algún momento, ¿no? Como eh, creo que tiene hoy también el hecho de que la música no solo se consume en formato físico, sino que se consume en formato visual, en formato no en digital, en video, en pantallas en un recital, en merch, en flyers, tiene esa posibilidad de que, de que no creo que es como le pasa a los artistas, ¿no? También, como que hoy un sello discográfico no te asegura todo, ¿no? Como no tiene esa solvencia. Por supuesto que tiene una maquinaria que va a ser mucho más expansivo el trabajo de un artista y el de un diseñador también acompañando ese proyecto, pero también puede ser el de una banda indie que va a hacer una tirada de 100 discos o solamente va a trabajar en formato digital para una plataforma y qué sé yo, y a partir de eso uno puede pensar en armar un canvas para Spotify, así de movimiento, o puede hacer un lyric video que pueda convivir en YouTube, o puede hacer una pantalla, o puede armar un pin, ¿no? Como tiene esa posibilidad de realmente estar en varios terrenos distintos, lo cual lo hace mucho más democrático también, ¿no? Porque eh, con la aparición de Spotify y de Internet, por supuesto, ¿no? Como el mercado es el mundo, entonces también hay infinidad de artistas, hay infinidad de diseñadores. Hoy uno compite, por hablar de alguna manera, con el mundo, no solamente con el país, ¿no? O con la ciudad o con o los compañeros, ¿no? Como, entonces, también permite, qué sé yo, que en los gustos o en los intereses que cada uno tenga,
encontrar nichos también en los cuales poder acercarse también como para poder empezar a trabajar. Y capaz también es no desde el lugar del pedido, sino también como del hacer. Por ejemplo, tengo un conocido que ama a Linkin Park desde siempre, y él desde su lugar de fan empezó a hacer visuales, y las visuales llegaron a Linkin Park, ¿no? Como que también a veces uno está en ese lugar, que también es entendible, ¿no? Porque esto es un trabajo y está bueno también que un trabajo sea remunerado y que uno pueda vivir también de su profesión. Pero a su vez también uno puede hacer espacio para proyectos personales y tratar de impulsar lo opuesto, ¿no? Como ir desde la propuesta nuestra hacia el músico, hacia el artista. Y capaz Linkin Park no lo ve nunca. Y también está bien, ¿no? También está bien poder hacerse sus espacios para poder desarrollar proyectos y desarrollar ideas que uno tiene, y qué mejor compañera que la música para hacerlo. Es súper interesante cómo tenemos al alcance de la mano poder expresarnos como diseñadores y también lo que nos da la digitalidad, siendo un trabajo pago o no, de poder llegar a gente y también esto que decís me parece súper interesante, de que todos podemos consumir música, no necesitas nada para eso. Em, Poder ocupar todos estos diferentes medios en los que se puede expresar la música, lo que decís, lyric video, un montón de cosas que hace que le llegue a cada vez a más gente y poder ser parte como diseñador de la vida de otro, ¿no? Que te consume. Bueno, genial, muchas gracias. Abro también para que las chicas puedan hacer preguntas si quieren y que vos también nos cuentes si hay algo que no te preguntamos que nos puedas contar. Chicuelas, ¿Tienen alguna... alguna pregunta? Yo mientras les cuento que me queda como tarea pendiente en esta vida de diseñador, diseñar un vinilo impreso. Jodeme Eh, que no lo hiciste. tengo dos proyectos que ya están diseñados incluso, que estoy esperando que... Hay uno con un tema ahí legal, por decirlo de alguna manera, que estamos esperando que se desbloquee para que pueda suceder, y otro que está esperando un poco el presupuesto. Pero esa es una tarea pendiente que tengo todavía. ¿Viste? Como es un formato que me parece además súper noble en todas las capas en las cuales uno puede desarrollar visual, concepto, relato, ¿no? Como tiene esta cuestión de la materialidad que llega desde la portada hasta el disco. Bueno, con Tizi lo hemos experimentado este cuatrimestre, y es un formato multiformato, porque tiene esa posibilidad, ¿no? Como de poder jugar con todas las capas que tiene ese objeto. Y también como consumidor de vinilos, cuando me compro un disco, y no sé, siento que es como oler un libro, ¿no? Como esa sensación de abrirlo y entregarme a la experiencia de lo que el artista, ya sea el artista musical como el artista visual que hizo ese disco, ¿no? Como nos quiere contar con con toda la extensión que eso le permita. Y qué lindo como diseñador también poder darle una sorpresa al oyente, o sea, están invirtiendo en poder comprar ese vinilo y bueno, cómo vos como diseñador vas a acompañar este proyecto de imprimirlo, que es otra cosa también y que bueno, afecta mucho al diseño, y poder, sea con mucho o bajo presupuesto, o sea, sabemos que los vinilos a veces se hacen tratamientos para hacer cosas más delicadas y poder tener otro tipo de experiencia, pero que también con bajo presupuesto se puede sorprender y pueden tener una experiencia inmersiva y es como un cariño que se le puede dar a la persona, ¿no? Totalmente. Como el disco también lo que tiene, como vos decías, ¿no? Tiene la posibilidad de irse en la extensión de lo maxi a lugares increíbles, ¿no? Como discos que tienen portadas de peluche, discos que tienen ciertas herramientas para decodificar otras. Eh, Justo hace poco me compré un disco de Lo-Fi, que es una artista islandesa, que el disco traía de sorpresa dentro del sobre un disquito chiquito
si me dan 5, ahora, o si quieren ahora cuando terminamos les muestro eso, y la posibilidad también de la sorpresa en lo físico, que es lo que vos decías, Tizi, ¿no? Como uno ahora está tan acostumbrado a abrir Spotify o cualquier plataforma de música y a ver una tapa, ¿no? O a ver un posteo en redes sociales, pero de golpe, cómo eso se expande cuando uno adquiere un disco físico, ¿no? Y esa posibilidad de también, qué sé yo, ¿no? Con estos tiempos digitales y de la vida en general, ¿no? De que todo tiene que ir rápido y deglutido y fácil y volviendo, ¿no? Como a esto que mencionabas con respecto al pop y a lo comercial y al consumo, como también cuando uno tiene el tiempo de poder abrir un disco y escucharlo y estar atento a la experiencia y a la historia que ese disco cuenta, mientras lo abrís, mientras vas leyendo las letras, mientras vas encontrando easter eggs o cositas, ¿no? Ahí adentro lo hace eso, como una experiencia expandida, hermosa. Total, y que recordás, ¿no? Y que es re importante como la repercusión que tiene el diseño, como esto va a quedar en la historia, también el diseño que haga, si se imprima o no, y también cómo involucra al oyente y le queda a cada uno. Bueno, Orne, no sé si querías hacer tu Sí, yo pregunta. no podía aprender el micrófono. Quería sumar algo a lo que dijiste al principio, esto de involucrarse en el proyecto desde lo antes posible. Yo siento que en este tipo, en el contexto de hacer proyectos para lo que es música, siento que es muy importante conectarse ya con el artista y con lo que se va a generar después, o sea, con la música. ¿Sentís que si generás como ese tipo de conexión con cualquiera de los dos, te ayuda a encarar el proyecto de otra manera? 100%. Esto depende mucho del artista, depende mucho de uno también. Yo soy una persona que trabaja construyendo vínculos, 100%. A mí me gusta muchísimo tener un vínculo con la persona con la que estoy trabajando. Justo hace poco hice un test de qué tipo de líder soy en el trabajo, y yo soy un líder que prioriza muchísimo lo vincular, por sobre lo laboral, ¿no? Lo laboral está, por supuesto, pero primero es lo vincular. Para contarles una perlita así como de backstage, cuando se nos ofrece a Molokid, que es un artista con el que elaboré el disco de Lali, y a mí la posibilidad de hacer el disco de Lali, nos invitan a una reunión, ¿no? A Sony, al sello discográfico, estaba el presidente, la manager, de marketing y todas esas cosas. Y Lali no tenía el disco cerrado, ¿no? Todavía. Entonces nos mostró algunas maquetas de cosas que estaba haciendo y algunas referencias que ella tenía en la cabeza de qué se imaginaba. El disco incluso tenía otro nombre hasta ese momento. Y nosotros arrancamos ese proceso creativo con ella, ¿no? De volver como al estudio, empezar a pensar cosas, empezar a buscar referencias. En el medio empezamos a hacer las fotos del disco. Y para el momento que le íbamos a presentar la idea a Lali, se nos ocurrió una buena idea de que venga a mi casa a comer una picada, a contarle la historia, ¿no? Y tiene algo muy gracioso que en el preparativo de que Lali llegue a mi casa, pinté la casa, arreglé la escalera, barrí el ascensor del edificio, ¿sí? O sea, como todo ese recorrido como impoluto, se armó una picada hermosa, y ella, siempre lo digo porque fue, ¿no? Uno la ve en esa, no pose, pero como en esa impronta de popstar, ¿no? Como inalcanzable o algo así, y ella es una amiga, ¿viste? Es como una vecina, es una copada. Y realmente siento que se generó en esa era de ese disco como un vínculo súper nutritivo también en también que ella confiara en lo que uno también le venía a proponer, ¿no? Y digamos que Lali también, en ese sentido, tiene una identidad armada, tiene como un recorrido y tiene una carrera, tiene una visión que es súper respetable, pero también remarco mucho de ella el abrir el juego a que uno también le pueda proponer y le pueda traer ideas y le pueda traer cosas. Me acuerdo que cuando le presentamos la tapa, tanto ella como nosotros dijimos al mismo tiempo la misma referencia del disco, y ahí es como la trenza de Avatar. ¿Vieron cuando el Avatar se Se conectaba al unen.
Conectan las almas. Y según conectan las almas, es hermoso ese momento, ¿no? Como es una, una casualidad bellísima también. Y es Entonces, inevitable que esa buena relación y de confianza no se vea repercutida en el diseño final, ¿no? Es como súper importante. ¿sí? Es que llegas es una creencia, ¿no? Como que llegas, creo que a mejor puerto también cuando hay un ida y vuelta en lo vincular. No hace falta hacerse mejor amigo de nadie. Podés tener eso, como una relación como muy cordial también y de mucho respeto también por lo que el otro hace y eso, ¿no? Y eso a nosotros como diseñadores nos ayuda un montonazo cuando el cliente o el artista es respetuoso con el feedback, trae propuestas, ¿no? O contrapropuestas o maneras de mejorarlo, o también la honestidad, ¿no? También como de, che, capaz en esta foto no me siento tan cómoda, o por qué mejor no esto, y bueno, y ahí también está bueno de nuestro lado la apertura, ¿no? Al cambio, ¿no? Que creo que es algo que uno en la carrera lo practica bastante, pero que después en la vida laboral está todo el tiempo, y es también el ser abierto al feedback, ¿no? Y tratar de hacer como sumo, ¿no? Separar cuerpo de alma, ¿no? Como separar la pieza de uno y no cargarla emotivamente de algo, cuando está bueno entender que es un proceso que va a cambiar, y seguro, chicas, de acá me pasó, hace unos meses entré a mi disco de Drive a ver todo mi recorrido de la carrera, ¿no? Como para volverme a conectar con mi ser alumno, y yo recordaba chasqueando, como así, y me encontré con un montón de cosas que digo, ¡oh! ¿Cómo me hubiera gustado cambiar esto? ¿O cómo modificaría esto? Uno cambia y uno aprende y uno va adquiriendo nuevas herramientas y va teniendo otra visión del mundo también. Y bueno, y el diseño propio va cambiando también porque uno cambia y uno crece. Así que es un re lindo proceso para seguir ejercitando. Hermoso, Manu. Mil gracias. Retomando esto de llegar al artista, mi disco le llegará a Lucas Martí, sí puedo. Así Claro que que, sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo. No está tocando mucho en vivo, Lucas, que es una pena, porque la verdad que la experiencia de verlo en vivo es increíble, pero me pasa cuando etiqueto, que me compro algún disco de algún artista y de golpe el artista repostea y vos decís, wow, esto llegó increíble. de alguna manera, ¿no? Como, bueno, qué sé yo, es hacer eso, ¿no? Es seguir apostando a conectar, a conectar. La música conecta, así que es un lindo mundo para también poner en práctica eso, para conectar uno también. Y el diseño también, ¿no? Sí, claro. Bueno, mil gracias por tu tiempo y por darnos esta entrevista hermosa. Eh, y bueno, y gracias por conocerte también, de paso. Ya nos dijimos lindas palabras ayer, pero Sí. bueno, mil gracias. Bueno, y creo que a las chicas las voy a conocer pronto, espero. El año Eh, que viene, el año que el viene. que viene las conozco a las 3. A mí, Sí, yo igual no lo conocía, la verdad lo conocí por las chicas, pero nada, súper interesante lo que contás, lo de los diseños y todo eso me parece muy interesante y también no veo la hora de cursar con vos. Y Una muy bueno, linda materia. me encanta, chicas. Ha sido un placer. Entendemos que el diseño tiene un alcance mucho mayor del que solemos imaginar. No se limita a embellecer, sino que construye significado y funciona como un puente entre la música, la cultura y las ideologías de una época. El diseño de discos en particular deja de ser cuestión meramente estética para convertirse en una herramienta capaz de comunicar posturas, posicionamientos y visiones del mundo. también comprobamos que el pop, aunque muchas veces es visto como superficial, es en realidad un territorio enormemente amplio y flexible. Justamente por eso permite expresar múltiples identidades, discursos y mensajes que van mucho más allá de lo visual o lo sonoro. Otro punto clave es el rol de la música argentina como vehículo cultural. No solo tiene la capacidad de dialogar con tendencias globales, sino también de exportar nuestra propia manera de sentir y ver el mundo. A través del diseño que acompaña a esa música se refuerza la importancia de reivindicar nuestra identidad como argentinos y proyectarla hacia afuera con fuerza y autenticidad. En conjunto, esta conversación nos mostró que música y diseño no solo conviven, se potencian. Y cuando esa unión se piensa con intención, puede transformar percepciones, narrar ideologías y llevar nuestra cultura más lejos que nunca.